Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 9:07. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental. Bienvenidos a Matices, en este nuevo programa, una producción de Noticias Monumental que busca establecer tendencias, analizar profundamente fenómenos nacionales e internacionales para ayudarnos a entenderlos y a notar los diferentes matices. Por eso el programa se llama así, Matices, para notar los diferentes matices que hay en algunos puntos. A lo largo de los 3 meses de existencia, Matices, en esta mesa han existido debates polémicos, han existido tertulias que dejan entrever las diferencias que hay en algunos temas y han sido también didácticos. El de hoy pretende precisamente ser didáctico, ayudarnos a entender una crisis que ocurre en Europa, particularmente entre Ucrania y Rusia, pero que agrupan en sus consecuencias políticas a un montón de países más en una situación muy tensa. Y algunos analistas que dicen que es la situación más tensa en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, donde entra además en vilo la relación diplomática entre Estados Unidos y Rusia, la tensión diplomática entre ambos países y algún rezago aún de cosas que ocurrieron durante la Guerra Fría. Hoy pretendemos precisamente durante Matices entender todos qué es lo que pasa con el conflicto ucraniano. Así es que siempre, como empezamos Matices, nuestra productora Isel Martínez va a hacer un pequeño boceto, que es un reportaje de estado de situación, para empezar a abordar los temas desde ese estado de situación que nos hace Isel. Hoy tenemos una mesa de analistas de lujo, así es que vamos al boceto, regresamos para iniciar la conversación de hoy sobre la crisis ucraniana. Recuerde, hoy estamos en diferente horario, normalmente este programa es en la tarde. Hoy en la tarde es la final de la Europa League, entonces pasamos Matices para la mañana de 9 a 11 con una ventaja, y es que el programa se está transmitiendo en vivo a través de Canal 2, la imagen de la radio. Estamos en vivo, por supuesto, en radio 93.5 en FM en cualquier parte de Costa Rica, por internet en www.monumental.co.cr, y pueden opinar de lo que estamos hablando a través de nuestros perfiles en redes sociales, en @monumentalcr en Twitter, en Noticia Monumental en Facebook. Vamos al boceto, regresamos con la conversación. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. La crisis en Ucrania se intensifica. En un principio, el descontento popular surgió en su capital, Kiev, cuando la nación rechazó en noviembre llegar a un acuerdo con la Unión Europea, a cambio de fortalecer sus lazos con Rusia. Ahí fue cuando iniciaron las protestas contra el presidente Viktor Yanukovych. Solo entre el 20 y el 21 de marzo hubo cerca de 88 muertos en un conflicto que cobra cientos de vidas. A raíz de la situación, Yanukovych huye y el Parlamento llama a elecciones. Posteriormente, la península de Crimea, en la cual cerca del 58% son rusoparlantes, manifiesta sus deseos de pertenecer a Rusia. Cabe destacar que a pesar de pertenecer a Ucrania, Crimea tiene un parlamento independiente, el cual decide el 6 de marzo unirse a Rusia. En el mismo mes, Crimea se anexionó a Rusia. Es importante mencionar que hasta 1954 la península era territorio ruso. Sin embargo, el conflicto no cesó, ya que actualmente las localidades de Donetsk y Lugansk también sometieron a referéndum su pertenencia a Rusia. Incluso el domingo anterior, el 89.7% de los pobladores de Donetsk y el 96% de los habitantes de Lugansk decidieron anexarse a la nación. En una situación caótica, con un estado de Ucrania desmembrado. ¿Será acaso una secuela de la Guerra Fría? En Matices le damos algunos tonos del tema. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros.
Son las 9:11. Gracias por estar con nosotros en Matices. Nos hacía esta introducción nuestra productora Isel Martínez. Voy a presentarles hoy a la mesa de lujo que tenemos aquí en Matices para hablar del tema. Está con nosotros don Álvaro Ramos, analista en seguridad internacional, que lo hemos entrevistado en Noticia Monumental muchísimas veces. Don Álvaro, gracias por estar aquí. Muy buenos días a usted, un gran honor de participar en este programa de opinión, información, temas interesantes y por supuesto sé que tiene una audiencia que estará propensa a oírnos y a compartir con nosotros este tema de tanta actualidad que usted ha traído hoy a la mesa. Sin duda, y que tiene, cuando planeábamos el tema decíamos, bueno, es que Ucrania queda muy largo, sí, pero las fronteras se han disminuido, las fronteras informativas han disminuido muchísimo con la presencia de internet y las redes sociales, pero además tiene consecuencias económicas mundiales importantes, consecuencias diplomáticas, y para eso también está con nosotros don Vladimir de la Cruz, diplomático, historiador, analista político. Don Vladimir, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Randall, y muy complacido de compartir con Álvaro y con sus queridos radioyentes. Bueno, y también estará con nosotros, ahorita se suma a esta mesa de análisis Alejandro Barahona, analista internacional, quien nos acompañará para completar el foro que analizará hoy el tema de Ucrania. Yo decía en la introducción que pretendía ser un programa muy didáctico, y es explicarle a la gente paso por paso lo que ha pasado precisamente en Ucrania, de qué es lo que estamos hablando cuando todos los noticieros en algún momento informan que Crimea, que un referéndum, que la región este de Ucrania, que la huida del presidente ucraniano en un principio. Entonces creo, y si están de acuerdo, arrancamos desde el principio del conflicto, que todo inicia con una polémica en noviembre, que tiene que ver precisamente con un acuerdo con la Unión Europea de fortalecer las relaciones de Ucrania con Rusia, don Álvaro. Sí, obviamente esto tiene raíces muchísimo históricas, antiguas, geográficas, demográficas, étnicas, pero concretamente a donde parece haber hecho crisis en la época reciente, efectivamente son dos elementos que son sensibles en el área, tanto báltica como en el área del este profundo de Europa, que es el que estamos hablando. Tenemos que un acercamiento económico de la Unión Europea, que ha venido ganando membresía en muchos países como Hungría, Polonia, los países bálticos, los 3 países bálticos, y obviamente hay países que han solicitado su entrada a la Unión, están en procesos, tanto en los Balcanes, etcétera. Es una especie de crear una Europa muy grande, pero que tiene una visión de la Europa occidental, lo que llamamos nosotros la Europa occidental, son los valores de esa Europa, pero tal vez más sensible todavía que eso es el acercamiento a las fronteras occidentales de los territorios tradicionales de la Rusia tradicional, tanto la que fue zarista como la que fue de la Unión Soviética y la actual de la República Federal Rusa, el acercamiento de países que están involucrados en la organización del Tratado del Atlántico Norte, una organización político-militar, vuelve sensible la zona. No solo es el acercamiento, digamos, de relación económica, que lo tienen, la misma Rusia tiene una enorme relación económica con los países occidentales, particularmente para decir con uno, con todos lo tiene, pero con Alemania tiene su enemigo tradicional en 2 grandes guerras y en el transcurso de la Guerra Fría, que fue la Alemania, tiene un acercamiento enorme ahora económico, y eso no ha causado fricción. Creo que por el contrario ha permanecido Europa sin una gran guerra en 2 generaciones, ya vamos para 3 generaciones prácticamente, sin ninguna guerra que involucre, que envuelva todo el continente europeo, como las terribles que tuvimos anteriores. Una de ellas el conflicto más terrible de toda la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que la primera, el segundo más terrible de la historia de la humanidad. En ese sentido, lo que tenemos es que no es la parte solo económica, no solo se debe, sino la parte del juego político, y obviamente tiene que ver con, digamos, los estertores de lo que fue el imperio zarista, los estertores muy claros del imperio de la Unión Soviética, y esa recuperación muy lenta que se quiere realizar ahora por parte de la dirigencia política de la República Federal Rusa, poco a poco recuperar sus áreas de influencia, no necesariamente los grandes territorios que tenían, pero sí
que se respete lo que ellos llaman su área de influencia, es lo que está en juego aquí. Pero el acercamiento que pone nervioso verdaderamente a la dirigencia política rusa, y creo que es general en ese gran país, porque es el país más grande del mundo, no nos olvidemos que es el país más grande geográfica, la masa geográfico-política más grande del mundo, fue siempre en la época moderna y es todavía hoy, es el país que tiene, junto con Brasil, más territorios políticos y geográficos en sus fronteras. Es el que afectaría una desestabilización de Rusia como de Brasil, afectaría un mayor número de países que están directamente relacionados geográficamente con él. Este elemento político-militar es el que realmente es sensible. Los rusos saben que si permiten un honor a Ucrania, que fue su segunda república más importante dentro del gran conglomerado ruso antiguo, digámoslo así, en cualquiera de sus versiones políticas, eso es sensible para ellos porque acerca tropas, acerca necesariamente instrumentos atómicos, acerca sensores de tipo espionaje a sus fronteras directas. Y básicamente no hay que olvidarse que ellos fueron muy sensibles porque tuvieron muchísimos muertos en la última gran guerra, y eso los sensibilizó mucho a saber que si tienen una cercanía con su posible adversario, pagan un precio extremadamente alto. Lo conocen perfectamente ellos este punto y son sensibles a eso. En resumidas cuentas, podríamos decir que a los rusos les preocupó de alguna forma la occidentalización de Ucrania, y es donde surge, de Ucrania y de algunos otros países, pero Ucrania, usted decía, su segunda república más importante. ¿Esto es lo que enciende las alarmas rusas, don Álvaro? No, yo diría que Rusia es un país occidental, al revés. Es un país occidental con una clara visión a la gran masa euroasiática. Son el gran país euroasiático, ellos son. Originalmente teníamos un imperio que era el Imperio Otomano, que tenía características similares. Tenía una masa europea, incluso tenía una influencia enorme en lo que hoy llamamos el Medio Oriente y parte del norte de África, y por supuesto tenía influencia en el área del Mar Negro, etcétera. Rusia sustituye un poco en una forma todavía mayor, una dimensión mayor geográfica, y llega hasta América, tan recientemente como principios del siglo XIX, mediados del siglo XIX, tenía sus pies perfectamente puestos en Alaska, es decir, era un territorio ruso, sin disputa, nadie no disputa que lo vendieron. Lograron venderlo a los Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Eso indica que estamos hablando de un país con una visión. Era un país europeo con características especiales que venían de la Horda de Oro y todos esos conceptos que se mezclaron ahí en esa parte geográfica. Pero no, yo creo que lo que los hace sensibles a ellos es un principio geográfico y lógicamente geopolítico y geoestratégico, que es: la historia ha demostrado que en ese corredor geográfico que se llama Polonia, un poquito los estados bálticos, no tanto, pero un poquito, porque hubieron sus guerras en la época medieval, de la parte alemanizada de esa zona, pero en ese corredor que corresponde a Ucrania occidental, a la parte de Polonia, algo de la Besarabia antigua, Galicia, estoy usando los nombres antiguos que hoy tienen nombres nuevos, pero para entender de dónde viene la tradición histórica. La parte geográfica permite, casi única en la historia de la humanidad, que enormes ejércitos tengan una gran movilidad, y eso ha causado una destrucción de extraordinarias dimensiones. Esos pueblos de esa zona han pagado un precio extraordinario por su posición geográfica, como nosotros en Centroamérica pagamos un precio extraordinario por la posición geográfica respecto al crimen organizado, que no lo paga Islandia y tampoco lo paga Chile, si usted lo ve, ni lo paga la Patagonia, lo pagamos nosotros porque geográficamente estamos aquí. En ese corredor geográfico han sucedido las batallas más terribles y sanguinarias de la historia de la humanidad. El envolvimiento de Kiev durante la Operación Barbarossa en el 41 fue, digamos, como maniobra militar la más grande de la historia, en el sentido que cayeron 680,000 prisioneros en una sola gran maniobra de 15 días. Nunca habían caído esa cantidad de prisioneros en una forma, digamos, tan dramática. Si vamos un poquito, nos alejamos un poco hacia el Volga, pero estamos en los mismos principios geográficos, una enorme, gigantesca planicie que permite el movimiento, la maniobra de enormes ejércitos. La batalla más, digamos,
emblemática de la historia de la humanidad, que es Stalingrado, por decirlo, ese es un gozne de la historia que se dio ahí, se dio vuelta a la historia, por decirlo de alguna manera, como decía Winston Churchill, se dio en si usted nota, aunque esta zona no es, estamos hablando de Ucrania, estamos hablando del Volga, pero obedece a todo un punto. Entonces los rusos son sensibles porque han sufrido, esos pueblos, y también los ucranianos, los rusos, los de Belarus, son sensibles porque han sufrido en precio de vidas humanas y de destrucción lo que poquísimos pueblos han sufrido en términos reales. Entonces son sensibles a que el acercamiento de sus tradicionales adversarios, yo ya no los llamo enemigos, realmente no son enemigos, son adversarios, yo no los veo como enemigos, yo no veo ese concepto de la Guerra Fría de enemigos verdaderos, no se están apuntando realmente a una guerra, ni se están concentrando enormes cantidades de tropas, ni nada por el estilo, eso no está sucediendo, pero sí son adversarios, y hay un cierto crecimiento y una dirección política de Putin, que es un hombre capaz, es un hombre experimentado, es una persona seria, digamos, en el sentido más estricto de la palabra. Exagente de la KGB. Entonces es un exteniente coronel de la KGB, pero más que eso importante, es un hombre que sabe manejar el cuerpo y conoce a Rusia a la perfección, digámoslo así. Ellos son sensibles a que les acerquen eso. Siempre fueron muy sensibles, por ejemplo, al acercamiento de misiles, digamos, antiaéreos y antiatómicos, por llamar lo que llaman el escudo atómico, etcétera, en Turquía, por ejemplo. Sí, este fue un punto de negociación en el que se jugó incluso el problema cubano. Sí, la puesta de misiles estuvo en el juego. Se retiraron algunos misiles Hércules de Turquía para solucionar un poco la crisis cubana, aquella famosa que nos llevó a una confrontación de esas de verdad, no es este tipo. Y después alguien dijo ahí, creo que usted o alguien, que este es el conflicto o la crisis más grande en Europa. A la fecha no es así. Estamos en una crisis política, pero no en una crisis. Yo creo que el conflicto de los Balcanes, de mediados de los 90s, en el que hubo genocidio de un tipo muy parecido al de los nazis, por ejemplo, muy parecido, en el que grupos serbios asesinaron gente, a los kosovares, etcétera. Creo que fue un conflicto, y además hubo bombardeos de ciudades grandes, bombardeo directo por fuerzas militares profesionales, en Serbia, por ejemplo, en Belgrado, etcétera. Creo que ese conflicto fue mucho más candente y mucho más peligroso, y los rusos tenían sus intereses con los eslavos de esa zona y los ortodoxos, todo ese concepto cultural que hay ahí. Me parece que era más caliente ese conflicto, mucho más peligroso, y los rusos todavía estaban, digamos, venían saliendo. Hoy Rusia tiene una integración económica en el mundo fuerte, es el mayor exportador de energía del mundo. Vea que uso la palabra energía. No solo es petróleo, sino que en gas es un exportador número 1, digamos, y además provee con mucha flexibilidad a todo el continente europeo, porque obviamente las rutas son propias de hacerlo, a todos los países del este, a toda Europa occidental y Alemania. Está muy integrada. Aquella Rusia, todavía los 90, y ni hablemos de la de los 70, no estaba integrada a las economías. Hoy Rusia está integrada, y sus bancos, y su participación, y sus aerolíneas, estamos hablando de otra cosa completamente. Hay una integración económica que va a evitar una enorme confrontación, pero políticamente, y ahorita me gustaría, porque estaba hablando mucho, quiero que mi compañero y amigo don Vladimir hable y nos explique su visión, que me parece muy importante, para ilustrarnos a todos en la visión de él, que es experimentado en este campo. A mí me parece que esta es una confrontación muchísimo más política, una recuperación de áreas de influencia, pero no creo que vayamos a una confrontación militar de tipo europeo, digamos, de ese estilo, Segunda Guerra Mundial, no, ni siquiera creo que tengamos un Kosovo, una cosa de ese calibre. Creo que se va a ir arreglando ahí al final, pero esa es una conclusión que no quiero llegar todavía, quiero ir a los otros compañeros y a lo mejor cambio de criterio. Bueno, dice Luis Elizondo en Twitter: conectado como todos los días a Matices, los felicito por un programa que me informa y me ayuda a aprender además de los temas que tratan. Don Vladimir, ¿cómo ve usted? ¿Comparte con don Álvaro? Primero yo creo que hay que ubicar algunas cosillas. La Unión Soviética, como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, surgió en 1921. En la Revolución de Octubre de 1917 fue la Revolución Rusa, pero entre el 17 y el 21
se desarrollaron una serie de movimientos políticos que condujeron a la integración en lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que agrupó 16 repúblicas y 2 regiones autónomas, y que en su conjunto sumaron 121 nacionalidades. Este era un tema bastante complejo, incluso en los textos de Lenin, el fundador del Estado soviético, tiene un texto dedicado al problema de las nacionalidades, porque este es un tema que es muy fuerte en Europa, es muy fuerte en esas regiones, y donde cada grupo étnico pues jala para sus propios intereses, con su propia cultura, su propio idioma, su propia tradición, y integrar 121 nacionalidades en ese aspecto pues fue una tarea titánica y costó mucho. El siglo XX fue un siglo de guerras, eso es una cosa importante. Y esto quizás para entender también parte de lo que está pasando hoy, porque a veces nosotros vivimos guerras sin darnos cuenta, sin tener conciencia. Si tuvimos la Primera Guerra Mundial hace 100 años, ¿verdad? Más o menos. Esa Primera Guerra Mundial entre el 14 y el 18, que permitió al final de ella el surgimiento de la Rusia soviética, tuvo cerca de 14 millones de muertos. La Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 tuvo 26 millones de muertos. Perdón, 52 millones de muertos. Los rusos fueron solo 26 millones de muertos, lo que puso la Unión Soviética en muertos. Y al terminar la Segunda Guerra Mundial, y desde poco tiempo antes de que terminara, por los tratados que se iban firmando, Potsdam y otros, se iban ya tomando medidas de ir armando el cuadro político geográfico que iba a surgir después de la derrota del fascismo, que justamente un 8 de mayo de 1945 es la fecha que se conmemora la caída de Hitler. Y esto por el ingreso de las tropas soviéticas justamente a Berlín. Entonces, después de ese proceso de la llegada de tropas, ahí cambia el escenario geográfico europeo y surge el sistema mundial socialista, porque las tropas nazis habían llegado casi hasta Moscú, en una situación similar a la que llegó Napoleón en Moscú en 1812, que llegó a 40 kilómetros de Moscú, a Borodino. Los rusos, los nazis llegan cerca de Moscú también, y obviamente empiezan a ser rechazados, devueltos, y en esa evolución hacia el territorio alemán, muchos pueblos que quedaron comprendidos entre Moscú y la Alemania, ¿verdad? Donde había lucha interna antinazi por partisanos, guerrilleros, por fuerzas populares, por fuerzas democráticas, porque el nazismo hay que verlo como un fenómeno que no fue solo antirruso o antisoviético, fue un fenómeno contra la democracia. El sistema antinazi era un sistema antidemocrático y afectaba a todos los sistemas democráticos existentes en Europa. De manera que en esa lucha antinazi se vuelcan unitariamente muchas fuerzas y se constituyen frentes populares que unían comunistas, no comunistas, socialistas, católicos, de todo tipo. En Costa Rica mismo tuvimos un ejemplo de eso en Alianza Calderón Guardia, Iglesia Católica y el Partido Comunista en el año 43, que fue en medio de esa crisis internacional de la alianza antinazi en la cual Costa Rica se compromete y que Estados Unidos también se había comprometido y le permite al Partido Comunista de los Estados Unidos, dirigido por Earl Brother en aquella época, desarrollar un papel internacional muy poderoso. La Unión Soviética y el campo socialista y los comunistas incluso renuncian públicamente a la lucha de clases, dicen que el imperialismo no es el enemigo de los pueblos, que la lucha es contra el nazismo, etcétera, etcétera. Hay un escenario diferente. Entonces, cuando la tropa nazi empieza a ser devuelta,
vienen liberándose pueblos, y en algunos de esos pueblos y regiones se empiezan a instaurar nuevas formas de gobierno que dan orígenes al surgimiento de repúblicas populares de carácter socialista. Vamos a ver, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Albania, los 3 estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, que tenían una condición particular porque eso habían sido pertenencias del imperio ruso zarista. En 1919, recién triunfada la Revolución Rusa, por el tratado que se firma entre Rusia soviética recién surgida y el imperio alemán en ese momento, se le entregan esas 3 repúblicas a los alemanes, y en 1945, liberada esa región, vuelven a incorporarse esas 3 regiones a lo que es ahora la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en ese momento. Incluso sobre una crítica que le hacían a Lenin sobre eso, él puso el ejemplo muy sencillo, es decir, ¿qué pasa si a uno lo asalta un ladrón en la calle y le dice la bolsa o la vida? Y dice, uno entrega la bolsa, porque después con la vida puede volverla a recuperar. Y ese era más o menos el principio de por qué entregar las 3 repúblicas bálticas a Alemania, porque no tenían capacidad de defenderlas. Entonces aquello se desintegra, pero después se vuelve a unir, y surge, digamos, ese concepto de unión de repúblicas socialistas soviéticas, que pasa a ser, digamos, el eslabón más importante político y geoestratégico de ese momento, al final de la Segunda Guerra Mundial, que da origen a una nueva relación internacional, que es la Guerra Fría. Y esa Guerra Fría tiene, digamos, un escenario para nosotros, llamémoslo occidental, no es el término que me gusta, pero es, digamos, occidental, que repercute de Europa para acá, y un escenario oriental, que es de Europa para el Asia. Porque en el Asia venían produciéndose también una serie de sucesos muy importantes de liberación y de luchas anticoloniales. Y en ese periodo, que culmina en la década del 40, van a concluir, digamos, los procesos de liberación de la península de Indochina, que son Laos, Camboya y Vietnam. Va a producirse la independencia de la China y la independencia de la India, entre otras grandes regiones. Y en el caso de Vietnam, el Partido Comunista de Indochina, dirigido por Ho Chi Minh, se divide en 3 partidos, cada uno para cada una de las regiones. En China, pues había ya destacado Mao Zedong, ya Chiang Kai-shek estaba separado, ya había una gran cantidad de situaciones. El triunfo de la Revolución China era inminente en el año 48-49, cuando también se declara la República Popular China y se agrega toda aquella otra región del Asia como una región geográfica incorporada a ese sistema mundial socialista. Lo mismo va a suceder en la parte de Indochina, lo mismo en la península de Corea, o Koryo, como se llamaba, que se divide también después del 50 al 53 por la guerra que hay ahí, y eso crea ya un escenario diferente. Y esa Guerra Fría entonces levanta 2 conceptos: la cortina de hierro, que fue impulsada por Churchill, que fue como una cortina imaginaria que se iba a poner de cerco a los países recién establecidos como países en construcción socialista en Europa. Y en el Asia se habló de la cortina de bambú, que era el otro bloque que se hacía para cerrar, digamos, por el Asia a estos países asiáticos que estaban abrazando las ideas del socialismo y construyendo una nueva situación mundial a partir de el 45 y el 49 con el triunfo de la Revolución Popular China. Entonces ahí vamos a tener una situación ya de cerco, y eso va a conducir a el desarrollo de una organización muy importante que es la NATO en Europa, o la OTAN, como también se conoce para efectos en español, la organización del Tratado del Atlántico Norte, y obliga a que los rusos y los soviéticos impulsen igualmente un bloque político-militar de esos países europeos que se llama o se llamó el Tratado de Varsovia, que eran bloques militares que funcionaban como unión de grandes ejércitos en una confrontación, porque a partir de ese momento sí se veía ya como una amenaza real, evidente, el avance del socialismo y el comunismo
en todas partes del mundo. Si uno ve un mapa de la época, si uno pudiera teñir en rojo, digamos, lo que eran los países que estaban cubiertos por la construcción de sistemas socialistas, uno encuentra que más de 2/3 partes del mundo estaban casi en ese proceso. Y por otro lado, el proceso anticolonial que genera todos estos cambios en el siglo XX, va a provocar que desde 1945 hasta 1989 se produzcan cerca de 145, 146 conflictos bélicos que son de carácter anticolonial, que eliminan el sistema colonial del imperialismo y que en su conjunto provocan 26 millones de muertos, casi 28 en la realidad, que era el doble de los muertos de la Primera Guerra Mundial y la mitad de los muertos de la Segunda. Y sin embargo, nosotros que nos tocó vivir esa época, de jóvenes, aquí excepto compañero Barahona, los demás, Álvaro y yo, vivimos esa etapa, no teníamos conciencia de que por la magnitud de los muertos que se estaban produciendo entre 1945 y 1990, estábamos en una tercera guerra mundial. La mitad de los muertos de la segunda y el doble de los muertos de la primera. Pero eso produjo un escenario de liberación mundial y produjo que las Naciones Unidas, que se fundan en 1945, con 52 países, siendo Costa Rica un país constituyente de las Naciones Unidas, hoy las Naciones Unidas tiene 193 o 94 países, la Cruz Roja Internacional creo que anda en 202, el Comité Olímpico Internacional anda por ahí en 202, entiendo que la Federación Mundial de Fútbol anda como en 210 o por ahí, ¿verdad? Para efectos del Fondo Monetario y del Banco Mundial, hay 220 países, es decir, hay algunos países que no están en la ONU, ¿verdad? Por algún procedimiento, etcétera. Pero ese es el espectro que tenemos hoy. Y a esto suma que entre el año 85 y 89 y 90 se produce un descalabro en el sistema mundial socialista que estaba representado por los países de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y por el llamado Sistema Mundial Socialista. Y ese descalabro conduce a la desintegración, ahora sí, de esa comunidad de países que hacían un bloque frente a los llamados países occidentales o capitalistas. Y esto desmembra esa situación, deshace la Unión Soviética, que eran las 16 repúblicas más las 12 autonomías, y provoca incluso en Yugoslavia la desintegración, en Checoslovaquia la desintegración, porque ahí operaban las nacionalidades, que es el problema que hablamos al puro inicio, donde estas cosas eran demasiado fuertes y que uno solo entiende en la dimensión de la brutalidad de esa guerra que fue en Yugoslavia, la fortaleza que podía tener Tito, el jefe del Estado yugoslavo durante el periodo socialista especial que tuvo, para poder tener, digamos, bajo la bota la unidad de esa nación en nacionalidades que no podían ni verse y que peleaban con un odio y con una ferocidad espantosa. Y de ahí en adelante tenemos eso. Para 1992, me parece, por ahí, un ministro de Trabajo de los Estados Unidos llegó a afirmar que de continuar ese proceso de desintegración de países en Europa, el mundo alrededor de esta época, 2014, según él, hacía una proyección, podía llegar a tener cerca de 300 o más estados, porque él veía que iba a haber una desintegración total. Y si lo vemos en este momento con la Cataluña de España y con otras, los vascos y con un montón de grupos que están provocando esta desintegración, aparte de lo que ya está sucediendo. El mismo Canadá, el mismo Charles de Gaulle, cuando llegó a Canadá, en algún momento dijo: viva el Quebec libre, fue lo primero que dijo, llegando a Canadá, provocando un sentimiento divisionista ahí profundo. Y ya había una desintegración mundial. Entonces, al caerse el socialismo, se inicia un nuevo proceso político mundial de relaciones internacionales, donde ya el eje de la Guerra Fría ya no era
el punto, digamos, caliente. Ahí aparecen, digamos, una superhegemonía de los Estados Unidos muy grande, aparecen los organismos internacionales con más fuerza dirigiendo aspectos globalizantes del mundo, aparece una economía mundial muchísimo más fuerte que lo que fueron las economías mundiales desde el siglo XV en adelante, aparecen, digamos, nuevas relaciones internacionales diferentes donde se produce mucha riqueza, pero de pronto no se distribuye esa riqueza. Y creo que hay algo de esto que está pasando ahora en estos países exsocialistas, donde, digamos, en la época del socialismo vivían tal vez más pobremente, para decirlo de esa forma, más armónicamente, con satisfacción de algunas cosas vitales esenciales como salud, educación, vivienda, etcétera. Tenían trabajo, etcétera. Habían una serie de cosas que estaban satisfechas por el Estado y por las condiciones que daba la sociedad en época en que esto se quiebra y entran a economías de libre mercado, empiezan a empobrecerse estos países de una manera muchísimo más grave, y la Unión Europea, que es un proceso que también viene desde 1950 y pico para arriba, no vamos a hacer la historia de esa unión, apartamos de que ya existe ahí, ¿verdad? Y con la cual tenemos hasta un tratado con Centroamérica. Esa Unión Europea que integra a países como Portugal, España, Grecia, etcétera, en las políticas que ha impulsado, esos países no se han visto beneficiados y hoy son también países muy empobrecidos. Y estos países que están surgiendo de la antigua Unión Soviética, que están siendo incorporados a la Unión Europea, algunos de ellos ya se han incorporado, otros quieren incorporarse, otros están en ese proceso, están sufriendo el proceso de empobrecimiento que ha sufrido Portugal, España y Grecia en esa comunidad europea. Y por otro lado hay un acercamiento, ahora sí, político, militar, estratégico de los Estados Unidos a través de la OTAN en esas regiones, instalando bases militares que están en línea de lo que es ahora la Rusia, digámoslo, no la antigua Unión Soviética, que es lo que altera un poco el entorno de la situación política. Y por otro lado está la presencia de las nacionalidades rusas en esas otras en esas otras regiones que se independizaron, que quedaron ya independientes, donde probablemente están planteándose el retorno a la integración con Rusia, como está sucediendo con la convocatoria de los referéndum, para, digamos, beneficiarse, ahora sí, del auge que tiene Rusia en este momento como una de las grandes economías mundiales que forma parte de lo que se llama BRICS. BRICS porque tiene las siglas de Brasil, de Rusia, de la India y de China, ¿verdad? De Sudáfrica. Y de Sudáfrica en este momento, que agrega a Sudáfrica, que son las grandes economías. Y Rusia es de todas ellas la que lleva el empuje más importante en este momento de desarrollo económico como punta de lanza, y es muy atractivo. Eso que señalaba Álvaro de que es la región energética más importante de Europa, lo es. Y no solo eso, sino que a través de la Ucrania pasan también todos los gasoductos y oleoductos y todo eso. De manera que eso se convierte en un elemento ahora sí, ya no solo de geoestrategia militar, sino de geoestrategia económica, energética para esa zona. Y por otro lado, por la agregación de la separación de Crimea de Ucrania, que había sido agregada en 1953 a Ucrania, perteneciente antes a la Rusia y perteneciente antes a la Rusia del zar, etcétera. Esto hace que en estas regiones que se está ahora debatiendo la independencia de esas regiones y la posible agregación a Rusia, es para realizar una especie de corredor fronterizo alrededor de la Rusia entre Crimea y esas regiones, y ir acercando más eso. Yo creo que en la visión de Putin pudiera estar pensándose la posibilidad de la reconstrucción de una antigua unión, una unión de repúblicas ya no soviéticas, pero sí alrededor de una nueva federación rusa. Me parece a mí que podría ser el esquema estratégico, y por supuesto que en ese esquema Estados Unidos no está de acuerdo,
debilita mucho su influencia. Por otro lado, en este momento en estas regiones hay gobiernos de tipo fascista y hay partidos neonazis que han desarrollado, incluso hay viejos dirigentes nazis que fueron aliados de Hitler en la época de la Segunda Guerra Mundial que están jugando un papel importante allí. Han habido reacciones muy significativas contra los comunistas, quemando locales del Partido Comunista, las casas de los dirigentes de los partidos comunistas de la zona, de los sindicatos, etcétera. Incluso en una sede sindical quemaron vivos a varios miembros que estaban ahí. Es decir, hay una reacción ahí que es pro-nazi, por un lado, instalada en ejercicio de gobierno en esas regiones, y una reacción contra eso de parte de grupos nacionales que tienden a ser mayoritarios de nacionalidad rusa. Quiero agradecerle a muy buena cantidad de gente que nos está escuchando y está compartiendo con nosotros en redes sociales. Adolfo JSCR, que dice que buen análisis histórico de Vladimir de la Cruz de Matices, un muy buen programa hoy como siempre. Dice Fernando Muñoz, lección de historia mundial gratis en Monumental. Dice Sofía, me interesa un podcast del programa de hoy en Matices, existe la posibilidad, está excelente el programa. Sí, efectivamente, una hora después, Sofía, de que terminemos está disponible para que usted lo descargue en el dispositivo que usted quiera. Dice Saida RG, gracias por estos programas, cómo se aprende, ambos invitados, porque ahora vamos a sumar al tercero, son una autoridad en el tema. Interesante escuchar a los invitados de Matices hoy en Monumental, dice Marco Vinicio. Dice Braulio, escuchando Matices en Monumental, no hay mejor programa de opinión en este país, gracias. Braulio dice que don Vladimir es un crack. Y hay algunas preguntas, yo no pensé, yo he de decirlo, fumo. yo no pensé que existiera tantas preguntas sobre el tema. Tenemos un montón de preguntas, así que yo planeé para ir desarrollando los temas, pero en algún momento voy a interrumpir con las preguntas del público. Pero quiero agradecer y darle la bienvenida a Alejandro Barahona. Yo no tenía el gusto de conocerlo personalmente, Alejandro. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos hoy en un programa que yo les decía, Matices normalmente es una tertulia que a veces tiran a debate. Sin embargo, el de hoy es absolutamente didáctico, porque lo que yo egoístamente quiero aprender del conflicto, pero además quiero que nuestros oyentes y televidentes que nos acompañan en vivo hoy aprendan también de qué les hablamos los medios de comunicación cuando en una notita de 30 segundos les decíamos que se hizo un referéndum en Ucrania. Alejandro, ¿qué tal? Nada más te voy a pedir que estripes el botoncito rojo que tenés ahí al frente. Ahí sí. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, muy honrado por la invitación. Hoy me estreno en este programa que tiene muchísima audiencia, pero también muy honrado de que me inviten con semejantes compañeros en mesa. No. Sí. Hasta podría decir que algo intimidado me siento, ¿verdad? Pero bueno, muy difícil que un Barahona se intimide. Permítame, ¿verdad? Ve que ese es un crack, ¿eh? Aunque no fume. Básicamente, como planteabas introductoriamente, la idea es tener una perspectiva bastante académica. Mi formación más enfocada al tema de analista internacional y político, voy a tratar de hacer un vuelo de pájaro en el contexto internacional muy rápidamente para caer un poco ya después del análisis, por supuesto, histórico de don Vladimir y todo el tema también de la evolución y la importancia geoestratégica que tiene también Ucrania. Bueno, hay que decir que en primer lugar, en el contexto internacional está, y ahora más que nunca se nota, un reacomodo general entre los diferentes actores. ¿Por qué lo digo? Primero, porque los estados han ido perdiendo protagonismo y son otros grupos, entiendas, empresas, grupos también sociales, ambientales, que han ido, digamos, ganando influencia y también vocería. El tema de que Estados Unidos y Unión Europea no terminen de salir de su crisis económica les limita las posibilidades de influencia a nivel global. Digo limita, no elimina, ¿verdad? El tercer punto es que China ha logrado sostenerse en términos de crecimiento y ya ahora digo de hace un par de años para acá, como dicen, están sacando las uñas en el concierto internacional. Hasta ese momento tenían una estrategia, digamos, más pausada, más de influencia, que le llaman un poquito más de influencia suave, a partir del tema comercial y económico, pero ya el tema militar se asoma con las prácticas también en Asia y cómo eso ya pone nervioso su crecimiento del ejército y cómo eso pone nervioso al resto de vecinos. También lo que apuntaba Vladimir, que
que me parece muy importante, las divisiones de los estados, a partir de no solamente su historia, sino por supuesto de patrones culturales, étnicos. Ahí hoy podemos analizar Ucrania, pero también tenemos el caso de Cataluña muy recientemente, en España, y de Escocia también en el Reino Unido. Entonces vemos también que esa es un elemento especialmente en Europa que está tomando importancia. Y de Puerto Rico, que de vez en cuando saca las orejas de la independencia. Claro, claro, son elementos que van y vienen. También, perdón, en algún momento tenía alguna connotación en el sur de México, Chiapas, un poquito de eso también. El tema también de las aspiraciones expansionistas de Rusia. Y ahí es muy interesante porque Rusia está planteando una unión euroasiática, que parte del hecho de las ex repúblicas socialistas, pero que va un poco más allá. Y ya no solamente limitaría en esa lógica con Europa, sino inclusive con Asia en términos de China. Entonces, la posición rusa, que apenas estamos viendo, creo yo, ese resurgimiento del interés ruso en términos estratégicos, hay que darle mucha importancia. Pero vean ustedes también que en este sentido los organismos internacionales, el caso de la ONU, OTAN, la misma OEA en caso de América Latina, ha ido perdiendo protagonismo y capacidad de influencia en términos de la estabilidad. Y creo que desde esa perspectiva hay que agregar con esta Unión Euroasiática, para que se den un poco una idea, ahí estarían entrando Bielorrusia, Kazajistán, también Armenia, Kirguistán, Tayikistán, y Moldovia, que ya Rusia está amenazando Moldovia exactamente igual que con Ucrania, que si sigue con sus intentos de acercamiento con la Unión Europea, le va a quitar precio preferencial, por ejemplo, en el tema del gas, que ha sido un elemento con el que Rusia no solo juega con Europa, sino por supuesto con las repúblicas, con algunas de las repúblicas soviéticas. Aquí también viene el otro elemento importante, que es el juego de la OTAN. O sea, la integración, como requisito previo a la integración a la Unión Europea, hay que ser miembro de la OTAN. Y Rusia ha estado, y aquí don Álvaro, que es una autoridad en el tema, puede todavía ampliar, ha estado muy escéptico sobre el papel de la OTAN y cómo termina de valorar a la Unión, a Rusia, si como aliado o más bien como una especie de amenaza, ¿verdad? Y el tema de que tanto Ucrania como la misma Moldovia pudieran ser parte de la OTAN, actualmente no lo son, lo cual también limita, hay que decirlo, la participación de la OTAN actualmente en el conflicto con Ucrania. Y bueno, hay dos elementos también importantes que apenas introducía, el tema del gas, pero hay un tema interesantísimo, que es el combustible nuclear para las plantas nucleares que están en Europa. El uranio. El uranio. Esta semana anunció Rusia que debido a las condiciones que hay en Ucrania, va a dejar de exportar combustible nuclear a la Unión Europea hasta que no se estabilice, claro, como una medida de presión también en estas circunstancias, pero que genera ya no solo la presión en términos del gas, sino también en términos del combustible nuclear. Y yo creo que desde esta perspectiva también habría algo muy importante que señalar para cerrar un poco ese vuelo que yo les decía, especie de pájaro, y es el tema de qué está rigiendo en este momento las relaciones internacionales. Y esto no es una discusión nueva. Si por un lado el derecho internacional, y aquí hay que introducir que Ucrania cuando se separa de la Unión Soviética era la tercera república de mayor capacidad nuclear del mundo. 5.000 ojivas nucleares tenía en 1991. Claro, y imagínense que eso produjo una gran preocupación, no solo en Estados Unidos, sino en la misma Rusia, y se firma el Tratado de Budapest, en el cual se le asegura a Ucrania no solamente su seguridad, sino el respeto a su soberanía. Y esto lo firma Rusia. Y hoy, evidentemente, no está cumpliendo con ese tratado. Por eso digo que cuál es la perspectiva en términos internacionales. Si el derecho internacional o, por el otro lado, un poco el tema del realismo. O sea, de la capacidad militar que tenga no solamente cada uno de los ejércitos, sino también las organizaciones militares regionales, como es el caso de la OTAN. Bueno, que de Irak en 2013 Afganistán pareciera no regirlo el derecho internacional, ¿verdad? Bueno, es que ese es el tema, digamos, interesante, pero que también hay que lograrlo balancear, que me parece tema muy valioso, con los intereses, no solo geoestratégicos, sino económicos de la zona, ¿verdad? Y la gran pregunta es, bueno, ¿cuál es el interés sobre Ucrania?
evidentemente había un gran interés por recursos, especialmente en la península de Crimea, que hay yacimientos minerales muy interesantes para efectos de Rusia, y no solo la posición geoestratégica entre, diríamos, de acercamiento a tres prácticamente continentes. Estoy hablando de Europa, Asia y África, ¿verdad? Exactamente, Crimea está en ese punto. Por eso es tan estratégico para los rusos todas las bases que tenían, toda la flota, digamos, del Mar Negro, que estaba ahí estacionada, ¿verdad? Y que evidentemente juega en este momento frente a Crimea una posición muy importante. Pero esa es la perspectiva internacional. Déjeme nada más introducir la perspectiva nacional. Y ya creo que los panelistas que me antecedieron bien lo apuntaban, en el sentido en que en este momento Ucrania, vamos a ver, a finales del año pasado, podríamos decir un poco, Ucrania tiene su primavera. Y con su primavera quiero decir que se debate entre si efectivamente firma un acuerdo de libre asociación con la Unión Europea, o si por el contrario se mantiene cercano y como área de influencia de Rusia. Y aquí es donde se genera todo el debate interno en Ucrania, que termina con la salida en su momento del presidente en aquel momento, y en el cual hay que decir lo siguiente: efectivamente el nuevo presidente de Ucrania, tan solo unos días después de asumir, firma el tratado, porque era precisamente del ala pro-europea. Pero ese gesto, lejos de unificar a Ucrania, lo que hace es asentar las divisiones, no solamente étnicas, sino también en términos de que la realidad de Ucrania la podríamos describir, digamos, en dos. El este y el sur de Ucrania, incluyendo Crimea, que era el área de influencia de Rusia, es más, un porcentaje muy importante de la población, 90% habla ruso, ¿verdad? Y históricamente... de origen ruso, no solo hablan porque era una región bilingüe. Es decir, el ruso era un idioma nacional, usaban la lengua nativa propia de las nacionalidades, y además el ruso en la época de la Unión Soviética, que era un idioma nacional. Pero hay 90% de nacionalidad rusa, de rusos, digámoslo así. Y con identidad absolutamente rusa, aunque tengan... Que viven en Crimea, que viven en el Donetsk, que viven en todas esas zonas. Aunque tengan, vamos a decir, pasaporte ucraniano. Su identidad, vamos a decir, es, digamos, histórica. Tenían una binacionalidad incluso. Claro. Porque en la situación actual tenían una doble nacionalidad, la ucraniana y la rusa. Y que frente a la división que se genera en el país y un vacío de poder también, y ahí entro un poquito con el tema también de análisis político. Recuerden que el gobierno que está actualmente es un gobierno que no ha sido electo popularmente, entonces la credibilidad que tiene es muy limitada. Es precisamente el 21, 22 de mayo, 25, gracias, de mayo, que se hacen nuevas elecciones. Y en este proceso, entre la salida del presidente y la nueva elección, es que se ha generado todo este ambiente a nivel interno de Ucrania, que arrancó con Crimea, pero efectivamente no solamente, digamos, podríamos decir que podría estar cerrando ahora con la incorporación de estas otras dos regiones ucranianas, sino que se podrían agregar 4 regiones más. O sea, estaríamos hablando de una división de Ucrania casi a la mitad, entre los prorrusos y los proeuropeos. Y esta circunstancia efectivamente tiene una connotación, digamos, interna, nacional. Uno podría decir que se explican a partir de la identidad y la historia, pero aquí el tema también es el juego geoestratégico, especialmente las grandes potencias a nivel mundial. Ya no estoy hablando solo de Estados Unidos y de Rusia, sino estoy hablando de la misma Unión Europea. China ya se ha pronunciado en términos también de las sanciones contra Rusia. Entonces ya esto pasó de ser un problema nacional a un problema internacional. Voy a robarles unos instantes, porque si no, a mí es al que me aplican el derecho internacional, porque no iba a un corte comercial, pero sí me gustaría decir algo, y es que ha despertado muchísima curiosidad el programa de hoy. Dice Agustín Ruiz en Twitter: felicitaciones y gracias por este gran aporte a la cultura, toda una enciclopedia. Dice, ya les digo porque aquí me falla la vista, Miguel BGCR dice: excelente programa, análisis político, Escuela para el Desarrollo Humano y Social. Y resulta que tenemos una enorme cantidad de preguntas, entonces vamos a ir a la pausa comercial, venimos con un micro de Noticia Monumental no vamos a ir respondiendo cada pregunta porque no nos va a dar tiempo, pero les voy a hacer todas las preguntas de un solo golpe y ahí las vamos desarrollando, porque hay elementos
Sí, que yo sé que son simbólicos, tal vez a los periodistas, y particularmente no solo a los periodistas, sino a los comunicadores, nos saltan a la vista. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que el 8 de mayo el presidente Putin hiciera el acto de recuerdo de los 26 millones de caídos rusos en Crimea, digamos que llegaron a Crimea. Eso me llamó mucho la atención, creo que fue un simbolismo muy fuerte. También todo lo que se destapó del presidente saliente de Ucrania cuando se fue y descubren una mansión con un zoológico adentro, inclusive dejan a los ucranianos entrar y hay filas enormes el sábado siguiente de kilómetros porque la gente quería ver en la opulencia en la que vivía el presidente saliente. Son temas que a mí me han llamado mucho la atención en todo este recorrido. Son las 10 de la mañana con 1 minuto, vamos a la pausa comercial, al micro de Noticias Monumental, regresamos con esta discusión, esta tertulia, no es una discusión, aquí en Matices. Tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Son las 10 de la mañana con 7 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices, hoy en un programa muy interesante, dice Dani Rodríguez, análisis política internacional de calidad. Gracias por la calidad de panelistas. Gracias, Dani, siempre cuidamos mucho a las personas que nos acompañan en cabina, y yo creo que una de las fortalezas de Noticia Monumental y de Matices, que es una producción de Noticia Monumental, es precisamente la calidad de sus analistas. Voy a leerles algunas de las preguntas para irlas sumando al tema de discusión. No las tenemos que responder necesariamente, pero podemos agregarlas al tema. Dice Julián Frech: olvidan que la tensión Rusia-Occidente inicia en Siria antes que en Ucrania. ¿Por qué no la involucran en el análisis? Dice Julián Frech también, el nuevo presidente ucraniano fue puesto por Estados Unidos. Dice Adolfo JSCR: ¿se puede decir que el gobierno actual de Kiev es legítimo? Dice Braulio Misión: la demografía actual coopera para que existan iniciativas independentistas de antiguas comunidades y estados. Dice Braulio también: la actual economía globalizada hace depender a unos de otros, está evitando enfrentamientos militares en Europa. Dice Tatiana Blandón: favor preguntarle a los expertos qué pros y qué contras tiene para el pueblo ucraniano pertenecer a la Unión Europea o a Rusia. Pregunta Adolfo si cabe la posibilidad de un enfrentamiento Rusia-Estados Unidos indirecto, es decir, cada uno apoyando a ambos bandos en una supuesta guerra civil. Dice Alonso Urbina: ¿qué significa Ucrania para Rusia desde la perspectiva de la cultura, la historia y la economía? Son parte de las preguntas, don Álvaro, que tenemos esta mañana. Sí, yo creo que el contexto que debemos tomar en consideración es la concepción imperial rusa. Rusia en los últimos 3 siglos ha sido lo que podríamos considerar un verdadero imperio, en todo el sentido de la palabra. Casi que es un imperio por antonomasia, porque es un imperio que controlaba su gran masa. El otro gran imperio de la época que creció en ese mismo periodo, podríamos decir que es el Imperio Británico, pero observamos su distribución geográfica, que efectivamente era a nivel global. El ruso no era a nivel global. El Imperio Británico era una isla con enormes posesiones alrededor del mundo: Canadá, los mismos Estados Unidos, luego la parte del subcontinente asiático de la India, la Gran India, digámoslo así, que incluía Pakistán, Bangladesh, la actual India, y sus posesiones en muchas partes de Oceanía, etcétera, incluyendo Australia y Nueva Zelanda. Pero era un imperio muy distribuido. Un poquito le pasaba lo del español. Muy difuso. En el caso, un verdadero imperio es el imperio ruso original, que se va fortaleciendo, y todo eso tiene que ver con esto que estamos hablando, cuando adquieren en el siglo XVIII lo que hoy sería Ucrania, Belarus,
y esas partes tradicionales, digamos, cuya cultura se parece, y en el siglo XIX se termina haciendo mucho más grande y más diverso con la adquisición de los que se llaman los stans, ¿verdad? Kazajstán, Kirguistán, todos esos nombres que terminan en stan, sí, que hoy son repúblicas independientes y con una característica, digamos, especial que tiene que ver con todos los problemas de terrorismo actuales, etc. Entonces, eso sucede, es un verdadero imperio. Sí, hay un núcleo central, una metrópoli que controla administrativa, políticamente, militarmente, áreas en su alrededor. Es un área de influencia muy clara, pero clarísima que tiene. Curiosamente, al hacer el análisis, cuando viene la derrota de los zares, del imperio de los zares, en el 17, con la paz de Brest-Litov, que es la que Lenin negocia, Lenin y Trotsky, en realidad quien la negocia es Trotsky, sí, el que la negocia, y negocia con el imperio alemán y sus aliados, el imperio austrohúngaro, que había sufrido enormes derrotas, negocia la paz, pierde gran cantidad de terreno. Parte de las pérdidas que tiene la Rusia, esa tradicional, esa enorme masa, es unas partes de Ucrania, unas partes de los estados bálticos. Eso es la parte del original negocio que se hace y por el que pierde mucho el imperio ruso. Curiosamente, ese grupo político, ese grupo importante y novedoso que era Lenin, Trotsky y todos alrededor de él, que asumen el poder en ese enorme imperio, mantienen el imperio. Contrario un poco a lo que uno pensaría, la ideología marxista, antiimperial, la realidad es que mantienen el imperio intacto, salvo por esas negociaciones lógicas, sí, para extraer a Rusia de la Primera Guerra Mundial y salvar la inmensa mayoría de su dominio, mantienen intacto. Y en alguna medida, aunque sustituyen los cuerpos políticos zaristas que se van al exilio y en una enorme y sangrienta guerra civil, rusos comunistas contra rusos blancos, antiguos rusos del zar, el imperio se queda básicamente intacto y la concepción imperial ciertamente se queda intacta, al punto que se llega a tener un zar rojo unipersonal, de terrible poder en todos los sentidos, policíaco, militar, político, que culmina con la dictadura muy personalizada de Stalin. Ese imperio resiste la Segunda Guerra Mundial y más bien se hace más grande con una enorme área de influencia en la masa europea, que es todo el este europeo, que había sido originalmente bastante antirruso para las partes de Austria que había pertenecido al imperio austrohúngaro. Empezar a tener una influencia rusa era complicado desde el punto de vista incluso cultural y político. Para los húngaros, una nación muy vieja y muy propia, de una cultura muy clara, fue muy complicado aceptar el dominio soviético, particularmente el concepto de dominio ruso, más que la parte ideológica, era la parte del dominio de un pueblo que ellos habían considerado, digamos, de inferior para ellos. No estoy entrando en esas consideraciones, porque creo que conozco Rusia y conozco también Hungría y respeto las dos culturas y me gustan las dos. Lo que estoy nada más diciendo es, consideraban pueblos inferiores y de repente verse dominados por esos pueblos inferiores era una cosa complicada. Pero el imperio, usted ve que se mantiene intacto. La concepción imperial se engrandece con la conquista de la Mongolia, en el sentido que se vuelve un estado totalmente satélite, se conserva geográficamente para que sirva de colchón político frente a China y a Japón, pero es un estado satélite. Y luego, claro, con la llegada de regímenes claramente socialistas, a Corea, a China, ¿va? Una enorme nación, la nación más poblada, en el caso de Vietnam, Laos, Camboya, y en el caso de una India que se declara en los años 50 y 60 bastante amiga de la Unión Soviética tiene un área de influencia enorme en sus territorios cercanos. Esto se quiebra, esta concepción imperial que ha durado 300 años, se quiebra curiosamente en el 91. De repente Rusia tiene que volverse sobre sí misma. Pierde esas áreas de influencia poderosas que había tenido durante tanto tiempo. Tiene que redoblarse en sí mismo. Verse a sí mismo, definitivamente el poderío militar cae, con la excepción. El ejército, la marina, la fuerza aérea, que había sido en su punto más importante y más glorioso, había derrotado a la Wehrmacht
nazi en las batallas, repito, más épicas de la historia de la humanidad, y lo había hecho con un gran sacrificio, pero habían tenido la estamina, la fuerza y al final logró tener los líderes militares y políticos para vencer a una maquinaria profesional, también de carácter agresivísimo, y lo lograron hacer hasta la conquista de la misma capital del fascismo, que era Berlín. O es un momento de gloria, digámoslo así, si se puede hablar del pueblo ruso, y en general de todos los pueblos esos que habían sufrido el embate de los nazis. Hay una caída estrepitosa del poderío militar, con una excepción, el poderío nuclear. Y entonces es importante, aquí empezamos ya con un detallito que tiene influencia en este momento, un detallote. El poderío nuclear estaba intacto para efectos de lo que estamos hablando, y quiero hacer ver, pero estaba distribuido en 4 naciones ex-soviéticas, si usted quiere llamarlo, lo que quedó de Rusia, que efectivamente tenía la mayoría, el segundo país nuclear en términos de volumen, que era Ucrania, el tercero Bielorrusia, y el cuarto Kazajstán, que por cierto era donde se hacían las pruebas nucleares, era el lugar de las pruebas nucleares, de toda la investigación nuclear y explosiones, etcétera, que era donde ellos lo realizaban. También se hacían en Siberia, las enormes, pero ya las serias, las permanentes eran en este lugar. Estos países se ponen de acuerdo porque era peligrosísimo que en medio de ese desorden y esa desintegración en todos los sentidos, 1 o 100 cabezas nucleares de cualquier tipo, desde las que llaman de maletín hasta las múltiples cabezas nucleares de los misiles intercontinentales, cayeran en manos de algún militar enloquecido o muy radicalizado, o por supuesto en manos de civiles y terroristas, hasta del crimen organizado. Esa posibilidad definitivamente existía. Entonces, en una negociación que imagino debe haber sido las más difíciles de la historia diplomática moderna, pero que tuvo éxito, lograron algo que solo se había logrado anteriormente con Sudáfrica. La única nación que se había hecho atómica, potencia atómica de pequeña escala, pero potencia, que era Sudáfrica, había logrado tener 7 bombas atómicas hechas y listas, que las se echó para atrás y dejó de ser atómica, era Sudáfrica, pero muchísimo más importante eran las exrepúblicas soviéticas. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que las bombas atómicas debían estar en manos de los rusos. ¿Y por qué? Hay una razón muy importante, porque en realidad Rusia, hablemos en términos de Rusia, antigua Unión Soviética, es lo mismo en lo que vamos a hablar, tenía el mejor sistema del mundo de control atómico, superior incluso al de los occidentales y superior al de Estados Unidos. La forma en que se cuidaba y se controlaba el arsenal atómico soviético, y para lo que valga el ruso, es superior en un grado de los niveles de seguridad a la forma en que se controla el arsenal el arsenal atómico en los países occidentales. Voy a explicarme la importancia, y por eso todo el mundo estaba muy de acuerdo que preferían que el arsenal, que de por sí era originalmente soviético, no hay mucha discusión en el origen, Rusia, se quedara al mando de los rusos, porque había más confianza en el sistema profesional de seguridad ruso que en cualquier otro, por supuesto. Y porque, para ilustrar, y aquí viene la importancia de sostener toda la discusión de la integridad política, la integridad territorial, las garantías en el derecho internacional sobre lo que se está discutiendo, Crimea, Ucrania, etcétera. Es un tema que tiene que ver con esto que vamos a hablar, del Tratado de Budapest. En el sistema soviético, y aplica al ruso, el arsenal nuclear tiene 3 niveles. El primer nivel de seguridad es que el jefe de Estado, cabeza legal, constitucional y política, para efectos, ¿verdad?, el que tenga el mando constitucional, tiene lo que se llama el fútbol en el mundo profesional de esto que estamos hablando, que es un maletín que en realidad es una computadora de algoritmos matemáticos que selecciona la apertura de los códigos nucleares. Es decir, la que vemos en las películas. Exacto, usted siempre ve un oficial, en cualquier caso, de un país, usted lo ve con curiosamente va como si fuera prisionero, va con una esposa, con una esposa, un brazalete de alta seguridad pegado, y ahí lleva este equipo que permite abrir los códigos matemáticos, que individualiza 2 cosas: la apertura de las cabezas nucleares, cómo se desencadenan los códigos nucleares, y a la vez selecciona los blancos. Es decir, es complicadísimo el asunto, pero esto es una garantía, al revés de verse como es garantía que solo el jefe de Estado o el jefe legal constitucional el comandante en jefe constitucional, que está todo respaldado por todo el mundo político
y por la comunidad internacional se le reconoce a esa capacidad, y así debe ser, muy sensible esto, puede abrir los códigos nucleares. Eso es lo primero. El segundo elemento es el clásico militar, es decir, unidades altamente especializadas militares controlan el arsenal nuclear, altamente especializadas. Entonces hay cuidados de doble llave, etcétera. Todos hemos visto en las películas que solo 2 capitanes pueden abrir y hacer las aperturas de las ojivas, etcétera, ya físicamente. Pero en el caso de la Unión Soviética... Usted me acaba de aclarar tantas escenas. Entonces, pero en el caso de la Unión Soviética y Rusia había un tercer elemento, muy importante. Unidades altamente especializadas y con enorme poder político de la KGB, la parte militar de la KGB, controlaban a esos militares que tenían físicamente. Entonces no había posibilidad de un error. Sí. Por eso nunca lo hubo. Porque había 3 niveles de protección nuclear. En el caso de Occidente no existe esa, por lo menos que sepamos, no existe esa cobertura. Entonces, es el presidente. Claro, Obama, ¿qué estamos aquí viendo? Ucrania renuncia a una cantidad fantástica de ojivas nucleares, pero fantásticas. Y se las entrega a Rusia. Tercera potencia mundial nuclear, mucho más potente era Ucrania, porque llegamos a tener 26,000 ojivas nucleares. Estamos hablando de una cantidad enorme, que la mente la capacidad destructiva de eso es de otro nivel, ¿verdad? Solo toda la Unión Soviética tenía 26,000 y solo Ucrania tenía como 4,000 o 5,000. 5,000 tenía Ucrania. Ucrania en el año 91. Así es. Y en el año 98 ya habían pasado casi el 90 y pico % de eso a Rusia. Así es. Entonces, este paso es una cosa única en la historia. Observémoslo bien. Naciones enteras viven en jueguitos, escondijos y comprando tecnología bajo tierra y con enormes redes de contrabandistas, solo para obtener 1 o 2 o 5 bombas nucleares. Y aquí teníamos 5,000. Y Ucrania voluntariamente, en un acto político avalado por toda la comunidad internacional, aquí hubo consenso internacional absoluto y apoyo todo, entregó eso voluntariamente para garantizar, dejó de ser una potencia nuclear, pero quiero decir que lo entregó y está bien, es un concepto, pero estoy diciendo, cuando les expliqué el triple sistema de seguridad, realmente no las tenía físicamente, pero no las podía usar. Para que entendamos, en la realidad ni tenía los códigos, ni tenían los regimientos de la KGB, no le hubieran entregado, no hubieran permitido el uso, así sencillo. Aunque los militares ucranianos, transformados de soviéticos a ucranianos, hubieran dicho, esta ojiva es de nosotros y aquí estamos. Era como tener esa computadora, una caja fuerte sin combinación y sin posibilidad de abrirla. En la realidad no había esa posibilidad. Bueno, eso es lo primero. Lo siguiente es que tenemos que observar por qué están nerviosos los rusos. Perdieron 3 cosas importantes. Bueno, perdieron las áreas, como repito, un pueblo que ha sufrido los embates en 2 grandes guerras, en 2 revoluciones. La gran revolución del 17, ¿verdad? La gran revolución de octubre, la que llevó a los comunistas al poder, y la revolución del 91, la caída, ¿sí? Y un montón de problemas fronterizos como Chechenia, como Georgia. Es un pueblo que está sensible. Cuando se ha tenido 26 millones de muertos, realmente fueron los rusos los que pusieron los muertos en la Segunda Guerra para limar los dientes a la bestia nazi. Fueron ellos los que derrotaron físicamente a los nazis, con apoyo de todas las naciones occidentales, es cierto, un enorme apoyo material, pero fueron ellos los que llevaron la carga enorme de friccionar a la maquinaria nazi y llevarla a un punto de derrota. Esta es la realidad. Es cierto que el segundo frente en Normandía y en otros frentes ayudó mucho. Pero el bombardeo de las ciudades alemanas desmoralizó a la maquinaria de guerra nazi. Pero la verdad que fue la Unión Soviética la que puso los muertos. Esta es una realidad inobjetable. Es un mérito de ellos haber logrado los nazis. Un grupo así, de repente ver que su ejército, que en el 89 era el más grande, el ejército de tierra, el más poderoso del mundo, verlo disminuido, los pone muy nerviosos. En la época actual, esta ecuación de disminución se ha visto mejorada, porque curiosamente se debe a 2 factores externos. La India y China, que se han convertido en consumidores enormes de los productos rusos de carácter militar, han logrado mantener viva el complejo militar industrial de los rusos, y eso les ha permitido hoy ir restableciendo, pasando de un ejército de conscriptos, que no es muy valioso, que lo que pone es un montón de muertos, a un ejército mucho más profesional, de soldados
totalmente profesional, de carrera, que le permiten hoy a Putin tener un ejército, digamos, de mediana potencia. Es una potencia regional, no es global su ejército, salvo por el arsenal nuclear. El arsenal nuclear sigue siendo absolutamente de carácter global. Lo que sí tienen ellos, también que los ha puesto nerviosos, y que uno de los estimables radioescuchas puso la pregunta apropiada, es que habían perdido enorme influencia en todo el Medio Oriente, con la excepción de Siria. Y por eso efectivamente quien escribe la pregunta sobre la influencia de Siria, nos demuestra por lo menos un punto de inflexión en la política internacional, donde Putin dice: yo aquí defiendo al único régimen donde me queda mi única base fuera de los territorios. Respecto de Crimea, que es otro tema que tenemos reciente, de escasamente mes y medio, en realidad siempre fue rusa, no era ucraniana, y eso fue un gesto de Khrushchev, que en el 54 se lo pasa porque él era ucraniano, y se mantiene porque Leonid Brezhnev también era ucraniano. Sí, dos líderes importantísimos que dominan 20 años de poderío soviético eran ucranianos, y entonces hace que se mantenga una cierta influencia de un clan ucraniano, digamos, dentro de la nomenclatura soviética, una especie de clan importante ucraniano, y es un gesto. También hay que reconocer un gesto a que en las regiones de Ucrania fue donde se sufrió el embate, bueno, y también en Belarus se sufre el embate espantoso de los nazis. Es decir, es donde los nazis no inician en Europa. El exterminio de los judíos y otras nacionalidades se inicia con los Eisengrab, los grupos de asesinato de los nazis, que empiezan a matar en las villas y en los pueblitos de Ucrania, es donde se inicia el exterminio, el genocidio de las minorías europeas por los nazis. Es donde todos los grandes asesinos y torturadores de estos pueblos empiezan su triste aprendizaje en Ucrania, para que hablemos de Ucrania hoy aquí. Entonces es un tema, y aquí viene el tema de sensibilidad. Quiero seguir haciendo verlas por qué se vuelve sensible los rusos a esto, porque cuando efectivamente los nazis entran tanto en las repúblicas bálticas, en las 3 repúblicas, Estonia, Lituania y ¿cómo se llama? Y Letonia, entran ahí, y en partes de Ucrania, en algunos lugares los reciben como liberadores. Se alían. Los nazis cometen uno de los errores más grandes de la historia de la humanidad, que siendo bien recibidos en partes occidentales de esta región, como si fueran que lo liberaron porque Stalin tampoco era una magnífica persona, de tenerlo de jefe de uno, no era exactamente el presidente que usted quería tener con su familia. Los reciben porque los va a liberar del yugo de Stalin. No hablemos del yugo ruso por el momento, sino del de Stalin, que era terrible, y el de Beria, para decir dos personas de no muy gratos recuerdos para estos pueblos, que los sometió a hambrunas terribles, la hambruna de Ucrania, una de las más famosas. Entre 5 y 6 millones de personas murieron de hambruna solo por una colectivización masiva y loca, una cosa sin sentido que se hizo en Ucrania precisamente para quitarle las finquitas a pequeños y medianos propietarios, en una política desastrosa en los 30s. Mandó al hambre a 5 o 6 millones de ucranianos precisamente. Bueno, estos temas son sensibles por todo lado, pero en el caso de los rusos, veámoslo desde la perspectiva, porque es lo que nos preocupa ahorita. Pero, perdón, Álvaro, para completar una cosa, el error nazi del que usted habla es... El error es que teniendo ese apoyo en regiones, no en toda Ucrania, sería una barbaridad decirlo, pero regiones se mostraron, los recibieron con flores y todo, a las tropas, empezaron a aplicar la peor doctrina de represión los nazis, un error político de un tamaño inimaginable. Uno de esos Gauleiter de los nazis, que se llamaba Erich Koch, y en lugar de hacer los aliados, siempre se despreció a los pueblos eslavos, porque era un problema. Los nazis tenían un problema. Stalin era el represor, pero no necesariamente era un racista puro. Los nazis habían hecho del racismo el corazón de su doctrina, independientemente de que eran unos salvajes en el accionar y un irrespeto absoluto a los derechos de las personas. Encima mecanizaron la muerte, la industrializaron, y encima tenían una doctrina racista muy poderosa, es decir, que permeaba todo el sistema. Esto los debilitó despreciaban a los pueblos, ¿cómo se llama?, eslavos. Y el recuerdo también de los soviéticos de que cuando estas zonas ocupadas caen enormes cantidades de prisioneros, muchos de estos prisioneros rusos se alían a los nazis, ya no solo por una cuestión de la que estamos hablando de liberadores, sino que se vuelven lo que se llaman los hiwis, que eran 1 millón de hiwis, fueron auxiliares. Es un acrónimo en alemán, que son auxiliares, eran los que
hacían las comidas, eran los que cargaban el correo, eran los que arreglaban pero no eran voluntarios, pero se volvieron semivoluntarios, algunos de ellos. Entonces los soviéticos empezaron a entrar en una enorme desconfianza de grandes masas de estos pueblos. Y en el último, ya para cerrar, se dieron dos circunstancias históricas. El ejército de Blasov, un general que era un general soviético que cae prisionero, Blasov, relativamente competente, y hace un recogido, convence a los nazis de que él puede hacer un ejército ruso completo, unidades de combate rusas, al mando de los alemanes. Ya estamos hablando de unidades militares de una calidad muy mediocre, pero se pusieron. Esto puso a los soviéticos obviamente en una circunstancia muy fregada. Un aspecto de la historia que no se conoce es que todavía permanecieron grupos de este estilo, fascistoide o ex-fascistoide, peleando en Ucrania como guerrilleros antisoviéticos hasta casi a principios del 47 hubieron de estos grupos peleando muy reprimidos y en áreas muy remotas, pero todavía quedó un pequeño remanente de grupo guerrillero hasta el 47, antisoviético estoy hablando. Ya con los soviéticos en Berlín y habían grupos guerrilleros sobreviviendo en la Unión Soviética, cosa extraordinaria que se conoce poco esta discusión. Bueno, eso explica por qué uno de los dirigentes ahora ucranianos es un nazi que participó en aquellos eventos de los 40. Entonces absolutamente es posible que haya una corriente fascista, neofascista, porque digamos es difícil que haya alguien hoy nazi en el sentido aquel, ¿verdad? De Goebbels y de Hitler y de Goering. Es difícil, ese concepto es una concepción muy alemana. Como Franco era fascista, pero no era tipo alemán, digamos, no es lo mismo, o Mussolini, por decirlo alguno, o algunos aquí de América Latina, claramente uno podría decir que Pinochet también tenía unos aspectos claramente fascistas, pero obviamente no era igual a Mussolini. No es igual a Himmler, a Heinrich Himmler, ¿verdad? El jefe de las SS, no podemos compararlos porque sus concepciones son diferentes. En este caso yo creo que sí hay neofascistas, y cuando la Unión Soviética se quiebra en el 91, uno vio, yo seguí de cerca este punto, uno vio claros grupos fascistas, pero resurgir, y feos, sí, de carácter muy feo, que golpeaban gente en las calles, viejitos, y una cosa muy desagradable. Cabezas rapadas, es decir, el que llaman los cabezas skinhead, se dice en inglés, porque se les puso así a nivel mundial, cabezas rapadas, pero en realidad prefiero llamarlo skinhead porque es el nombre por todo el mundo aceptado. Entonces sí es cierto que en algunos grupos tradicional, histórico, y les viene de una actitud antisemita. Desde el siglo XVII, principios del siglo XVII, los atamanes, se llamaban así, los jefes militares ucranianos del oeste, atacaban antes que los zares, atacaban en pogrones, fueron de los primeros en esa zona de atacar a los judíos. Por gusto, atacaban las pequeñas aldeas judías, los atamanes del área de Ucrania, así, unos jefes, como unos señores militares, digámoslo así, unos warlords que se llaman en inglés, atacaban. Entonces, hay una tradición en este aspecto. Creo yo que Putin quiere reconstruir, sí, pero no a cualquier costo. Putin va a reconstruir su área de influencia, eso es lo que quieren. No creo que quiera reconstruir la Unión Soviética porque es algo muy costoso y la economía rusa no soportaría reconstruir. Imagínense, por ejemplo, en este momento el costo económico de Lugansk. Acaba de haber este referéndum, no entremos a calificarlo porque no lo conozco, no estaba yo ahí, pero digamos que hay cuestionamientos sobre el referéndum en Lugansk y en Donetsk, para decir, y el costo para Rusia, ahora sí hablemos de Rusia con toda comodidad, de sostener y subsidiar estas áreas es muy alto. Ya el costo de subsidiar Crimea, que es muy lógico y tiene una implicación militar de primer nivel, es el único puerto absolutamente libre para la flota verdadera de ellos, la flota del Mar Negro, que es la que permanece libre todo el año. No pueden perderlo. Yo encontré completamente lógico que Rusia expandiera esa área cuando viera una posible desintegración de Ucrania, que es una posibilidad esa desintegración, ellos asegurarse que el Mar Negro, su acceso al Mar Negro, no lo pueden perder. Siempre ha sido tradicional el puerto importante libre de hielos. Acuérdense que Murmansk, Arcángel, siempre tiene 6 meses o 7 meses del año con climas extremos, por decirlo menos, de climas árticos, para terminar pronto. Y en el caso de Vladivostok está muy largo de la gran masa de sus centros de población. En este caso, en el Mar Negro, ellos no lo iban a perder y es lógico. Le cuesta $3 billones, empieza el subsidio. En el caso concreto de estas otras zonas, yo tengo mis dudas que Putin quiera
seguir subsidiando. Sí, pues sería porque económicamente la carga es terrorífica. Lo que va a tener que pagar, nadie va a ayudar, la comunidad internacional no va a cooperar en el tema y lo van a dejar solo. Entonces, los aspectos económicos van a tener un peso. Lo que él quiere y va a demostrarlo es tener influencia, porque es la misma doctrina de los Estados Unidos. Acuérdense que este es un imperio. Conceptualmente Rusia es un imperio, y lo es. Los Estados Unidos también tiene características. Los grandes imperios han aprendido en la época moderna que no ganan nada con controlar directamente, con solo desestabilizar ganan. Por ejemplo, usted me pregunta, los Estados Unidos, solo para ilustrar esta discusión, ¿han perdido la guerra en Afganistán? Parece, pero no la han perdido. El que conoce la estrategia de ellos sabe que la ganaron. Parece que la perdieron, y a cualquiera de nosotros diría, pues que evidentemente están saliendo. No, ellos con solo desestabilizar la masa euroasiática, y que nadie controle, ya ganaron. Ya siguen teniendo la influencia que querían tener en los países que querían tener. Igual es Rusia, y Rusia está aplicando la misma doctrina que los Estados Unidos tiene, por ejemplo en Afganistán o en Irak, que es que nadie pueda controlarlo. Con solo que esté desestabilizado, ellos tienen el control. Al final, el control estratégico lo tiene. Rusia también. Rusia lo que quiere es igual. Desestabiliza totalmente Ucrania. Evidentemente la está desestabilizando. Es obvio que sus agentes están trabajando con esos grupos rebeldes, y eso cualquiera podría, con un poquito de experiencia, lo conoce. Pero con solo desestabilizar ya ganó. Está aplicando la misma doctrina de los Estados Unidos en estos otros países, exactamente la misma. Lo que pasa es que aquí ellos conocen mucho mejor la cultura, la historia es común, la geografía es común, y hasta los principios étnicos, porque solo para ilustrar, los verdaderos originales rusos históricos son los de Kiev. La Rusia original sí, es los Ruslan Kiev. Entonces, solo para decir, ya Moscú después agarró una influencia que no debió tenerlo. Kiev debió haber sido el eje de la cultura rusa. Entonces, hay una cuestión en común, pero repito, con solo desestabilizar, Putin tiene una ganancia. Yo sé que vamos a necesitar otro programa para salir de todo el contenido que tiene Dice Zaida, este programa tiene tanto contenido que pide continuación. Estoy segura que muchos radioescuchas o Canal 2 lo desearían. Don Vladimir. No, nada más como para ubicar, porque sé que estamos con un tiempo corto, ¿verdad? Sí, no, pero yo le voy a decir, porque intenté hacer un balance. El problema es que es un tema tan complejo, y voy aquí a decirles una verdad, y ustedes saben tanto del tema que a veces se hace muy amplio. Pero con el permiso de Miguel tiene unos 8 minutos, don Vladimir, para después darle a Alejandro. No, para ubicar, digamos, también a los oyentes en una parte que es, digamos, de administración de Ucrania, porque me parece que es importante entenderlo. Ucrania es una región gigantesca. Ahí hay ríos que tienen hasta 2.200 kilómetros de largo, para tener una idea de lo que es un río, ¿verdad? Y así como ese ahí, no digo que 15 ríos de esa magnitud, pero hay 15 ríos que son gigantescos, donde hay centrales hidroeléctricas y donde hay un montón de proyectos energéticos muy importantes. Tiene casi 55 millones de habitantes. Es una región verdaderamente poblada, donde la cuarta parte de toda esa población son rusos. Es decir, estamos hablando de eso. Pero además de eso hay bielorrusos, hay moldavos, hay tártaros, hay búlgaros, hay húngaros, hay polacos, hay rumanos, hay hebreos, hay una cantidad enorme de grupos nacionales allí, e igualmente, digamos, la parte cultural religiosa es muy fuerte. Obviamente la iglesia ortodoxa, en ese caso la iglesia ortodoxa ucraniana, es la mayoritaria, con más del 50% de la población, que tiene un patriarcado en Kiev, así como decir el Vaticano de Kiev, así como está el Zagorsk, que es la ciudad donde está el patriarcado de Moscú, y otros, ¿verdad?, que son importantes tenerlos. Y esto para significar eso que decíamos al puro principio, de la magnitud de grupos étnicos que hay. Y desde el punto de vista administrativo, Ucrania actual tiene 24 provincias y tiene 2 grandes municipalidades, entre ellas las que mencionó Álvaro, Kiev y Sebastopol, que son las más importantes, y también tenía la República Autónoma de Crimea, que ya dejó de ser parte de Ucrania, de manera que en ese contexto hay que entender eso, y es una región extraordinariamente rica también en recursos minerales. La región de Ucrania tiene hierro, carbón, manganeso, gas natural, es decir, y hace que Rusia sea, digamos, el país proveedor de gas más importante ahorita para Europa.
en volúmenes verdaderamente extraordinarios de distribución del gas. Es decir, yo tengo datos de distribución del gas que son verdaderamente sorprendentes en términos de lo que distribuyen para todos los países europeos. En algunos casos hasta un 60% a determinados países. Azufre, manganeso, grafito, titanio, níquel, mercurio, uranio, en fin, hay una gran cantidad de riquezas naturales en este sentido que hacen de esta región. La otra cosa importante que hay que señalar es que Rusia, Bielorrusia y Ucrania constituyeron a la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas lo que empezó a llamarse la Comunidad de Estados Independientes, que fue una reorganización de estados después de eso, y que todavía hay resabios importantes de esa unidad federal que hay que tenerla en consideración, digamos, para poder comprender estos aspectos. La otra cuestión que yo señalaba era el empobrecimiento de Ucrania dentro de las políticas europeas y dentro de las políticas neoliberales, para entenderlo en términos costarricenses, o de las políticas neoliberales que también se aplican por allá, que es muy, muy, muy pesado. Nada más entendamos que a la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Ucrania fue uno de los países más golpeados en empobrecimiento por resultado de estas políticas de enganchamiento a las políticas neoliberales, y entre 1989 y 1999, solo en esa década, el Producto Interno Bruto cayó en un 65%, con un incremento extraordinario de inflación, que eso tiene su resultado. Entre el año 95 y el año 2004, la inflación alcanzó un 36%, y después que hubo una pequeña recuperación, la crisis siguió afectando y hay un 14.8% de inflación. Entre el año 2010 y el 2013 apenas ha podido crecer un 10%. Esto es lo que realmente viene creando un malestar social muy importante, en donde, por eso yo decía al puro principio del programa, que mucha gente debe estarse viendo en el viejo espejo, es decir, estábamos mejor antes que ahora, y entonces están tratando de reubicarse en lo que era antes y no en continuar con un modelo que produce riqueza, pero no produce justicia en la distribución de la riqueza, sino que hay una riqueza acumulada, porque dentro de ese proceso de desintegración de la URSS, ahí se produjo en las distintas repúblicas procesos de enriquecimiento espantosos para unos y de empobrecimiento masivo para muchos, además de que se desarrolló más la corrupción, se desarrollaron las mafias, se desarrollaron una gran cantidad de situaciones sociales que antes, digamos, estaban controladas o no existían. No es que no existían, digamos, estaban más controladas socialmente. Una pequeña pincelada, gracias don Vladimir por permitirme, porque lo dijiste, pero quería decirlo con claridad, una pequeña pincelada histórica sobre Ucrania. Hay una cosa interesante diplomática, que al final, al crearse las Naciones Unidas, solo para traerlo a colación, se dio una anomalía un poquito interesante, que es que Stalin exigió que se crearan en las Naciones Unidas, tuvieran voto independiente Ucrania y Bielorrusia, lo que hace que Ucrania siempre fue, en teoría, muy en teoría, para la comunidad internacional, un Estado con una personalidad, no voy a decir independiente porque sería ridículo bajo Stalin decir que algo era independiente de su voluntad. Estoy diciendo que tenía una independencia de voto y etcétera, una independencia de voto y eso. Lo hago nada más como una pincelada. Es un detallito histórico muy interesante, y se lo aceptaron. Sí. Las naciones occidentales le aceptaron a Stalin que dos repúblicas adicionales a Rusia tuvieran voto. No, eso realmente es importante en esos términos, efectivamente, porque eso da una idea del peso que tenían ellos. Los datos de distribución de gas que consumen Estonia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Suecia y Finlandia son casi el 100% proveniente de Rusia, el 60% en la República Checa, mientras Bélgica, Alemania, Polonia, Eslovaquia, Austria, Hungría, Croacia, Grecia, el 45%. Es que estamos hablando de cifras que son verdaderamente astronómicas. El 60% en Holanda, en Francia el 15% y en Italia el 25%. Estamos hablando de una región que es geopolítica y económicamente invaluable. Es decir, es una situación que es digna, digamos, de pelearse, como bien decía Álvaro hace un rato, y explicaba, digamos,
el valor estratégico que le asigna Rusia a no perder esa zona, ya no solo por la Crimea y el acceso al mar y al Mediterráneo, sino por todo este impacto que tiene. Pero además esto, hay que entenderlo, es como un cordón umbilical que cuesta mucho romper. Y aun cuando, por ejemplo, la alemana Merkel, digamos, es vocera muy importante de la Unión Europea, hay que entender también que la alemana Merkel viene de la República Oriental Alemana. Ella se desarrolló, nació en Alemania Oriental, lo que se llamaba la Alemania Oriental, la Alemania comunista, habla ruso, conoce a los rusos, conoce la filosofía y el pensamiento de los rusos, y ahora maneja, digamos, la Alemania en surgimiento que tiene en Europa en este momento, que es una gran potencia, y conoce muy bien esos mecanismos. Por eso el eje no está de la discusión con ella directamente, el eje está con Bruselas, con la OTAN más bien, porque la OTAN es la que está metiendo ahí un poco de cizaña con los corredores militares que está desarrollando, las bases de aviación en algunas ex repúblicas soviéticas, los cordones militares que está tratando de crear alrededor de la Rusia actual. Ahí es donde está el problema, y por eso se mueven estas fichas de esta manera. Un elemento muy interesante que agrego, la Unión Europea, pero principalmente Alemania, desde hace unos 2 años, después de lo que pasó allá en Japón con el tsunami, decidió reenfocar su producción de energía hacia energías limpias, y más bien se habla de un apagón nuclear en Alemania en el 2021. Bueno, buena parte de ese apagón lo han estado compensando con la importación de gas de Rusia. Entonces, esta situación con Ucrania les obliga a replantear toda su estrategia energética de dependencia que tienen. Pero además, también hay una pregunta que al puro principio se planteó, que me gustaría como aterrizarla en 2 perspectivas. Una, que si era posible la confrontación Estados Unidos-Rusia. Indirecta. Sí, yo creo que ya esa confrontación se está dando porque vemos un ejército ucraniano patrocinado en buena parte por Occidente, y fuerzas pro-rusas o independientes patrocinadas y entrenadas por los rusos. Entonces ya esa confrontación indirecta está, pero es una confrontación que además aumenta, porque ya no solo Estados Unidos y Rusia en la vieja lógica de la Guerra Fría, sino incorpora, en el caso de Estados Unidos, a la misma Unión Europea, que aquí a Alemania le están marcando un poco también, la están llamando a que no tenga solo un liderazgo económico frente a la situación, sino un liderazgo político, que ya es hora de que Alemania también asuma esa parte. Claro, en Alemania tampoco están los alemanes muy contentos con meterse en temas de política exterior, digamos, fuera de la misma Unión Europea, pero en el caso de Rusia con China, y ya China ha dejado, como decía desde el principio, entrever, enseñar un poco los dientes, porque China, acuérdense que es el principal acreedor, el principal acreedor de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, su principal deuda externa se la debe a China. Y de muchos países latinoamericanos. Claro, ahora. Y nosotros tenemos por ahí también alguna deuda importante, pero en esa misma tónica, fíjese usted que el hecho de que China pudiera hoy día exigirle a Estados Unidos que le pague, no la totalidad, una buena parte de su deuda, que actualmente Estados Unidos no está en una situación económica, vamos a decir, saludable, y si además se lo pide en reservas no monetarias, sino en términos de oro, realmente el sistema económico norteamericano se vería fuertemente amenazado. Rusia ha dicho que en el momento en que China haga eso, ellos estarían renunciando al uso del dólar como moneda para transar internacionalmente. Eso sería un golpe a la economía estadounidense a todas luces. Pero no, digamos, ya eso es enseñar los dientes, vamos a decir, fuerte. Ya en este momento Rusia anunció esta semana que va a dejar de cooperar en todo lo que son las misiones espaciales conjuntas entre Rusia y Estados Unidos. Siendo Rusia en este momento también el país que tiene más desarrollo espacial, porque aparentemente para nosotros que nos movemos aquí, tenemos la imagen de los Estados Unidos como potencia espacial. En este momento es Rusia el país que tiene la punta, digamos, de avance en materia aeroespacial. Y es el que está colocando los satélites. Pero rajó, perdón, Alejandro, su viceprimer ministro rajó hoy. Dijo, la sección espacial, la sección de la estación espacial rusa sobrevive sin la de Estados Unidos. La sección espacial estadounidense no sobrevive sin la rusa. Es que con la salida de todo el sistema de transportadores, los 4 que tenían vigentes ellos, bueno, perdieron 2,
quedó sin capacidad de carga y de logística. Sí. Estados Unidos, incluso de llevar y traer a sus propios, ellos siempre tienen dos, bueno, los europeos pueden tener alguno en sustitución de dos norteamericanos, pero tienen derecho a dos, los rusos tienen derecho a uno, permanente. Hay intercambio en esto, sí. Y hay intercambio de nacionalidades, pero el tema es qué derechos tienen. Pero cuando salían los transbordadores espaciales, los clásicos, ese avión grandote que vimos que iba al espacio y volvía, tenía capacidad de reuso, con esa salida solo se tiene capacidad con el sistema soviético, ruso, que viene directo del sistema soviético. Fueron diseñados en los tiempos y son bastante confiables, son caballos de trabajo perfectos para la labor de llevar todos los... Llevar y traer y sacar vivos a las personas. Si los rusos cortan eso, hay un problema para la estación. No lo van a hacer porque es como es algo científico y eso. Creo personalmente que al final se arreglan en ese aspecto, pero están mostrando los dientes. Lo que creo yo, nada más para redondearte esa misma idea. En este momento Estados Unidos está dependiendo de Rusia para la colocación de nuevos satélites. Eso es de los motores, claro, pero el vehículo de transporte solo lo tienen los rusos. Correcto. Solo ellos tienen el vehículo de logística natural que va y viene, trae la basura, toda esa historia, solo ellos lo tienen. Dos temas importantísimos para ir cerrando, para que no nos quedemos cortos por factor de... porque ahí nos vamos a cerrar ya. Sí. Uno es el tema de la legitimidad. Vea que tanto el gobierno actual de Ucrania no tiene legitimidad porque no fue democráticamente electo. Eso será hasta el 25 de mayo. Eso es fundamental para realmente tener un espacio de credibilidad, de diálogo, ya no solamente con la comunidad internacional, sino a nivel interno. El segundo también elemento en esa misma línea es que las dos regiones, Donetsk y Lugansk, en realidad ahí tienen, hay dos datos en términos del referéndum del domingo. Los prorrusos hablan de entre el 89 y el 96% de respaldo a la independencia. El gobierno de Kiev habla de entre un 24 y 32% porque mucha gente no fue a votar. Entonces hay que considerar el nivel de abstencionismo porque están en conflicto armado. Esto tampoco además ayuda. Es un referéndum con presencia militar. Y sin observación internacional, que es fundamental para que la comunidad internacional pueda reconocerlos. Entonces aquí la gran pregunta un poco en esta misma lógica es, por un lado hay dos caminos. Una, la de la confrontación civil, llámese guerra civil, entre el gobierno ucraniano y, vamos a decir, las regiones rebeldes o prorrusas. Eso no ayuda en absolutamente nada. La otra es la que está proponiendo Rusia, que es un diálogo a través de la Organización para la Seguridad y Cooperación, la OSDE, en el que plantea una hoja de ruta que plantea solo 3 puntos: retirar las tropas ucranianas, desarmar a los grupos armados y el diálogo entre Kiev y las provincias, vamos a decir, que se están independizando. Sin embargo, la debilidad en términos de la legitimidad, que es lo que preguntaba uno de los radioescuchas, es lo que en este momento creo yo más está afectando. Y el último tema también que a mí me parece muy importante es, en esta tónica, ¿cómo va a reaccionar Rusia? Si Rusia efectivamente, que tiene apostados centenares de miles de efectivos militares, no solo en la frontera, sino que en Crimea fortaleció toda su presencia militar, ¿se va a quedar observando o en aras de asegurar la seguridad de la población prorrusa que está en esas regiones, va a intervenir? Poco como lo hizo con Crimea. ¿Puedo contestarle? Claro, y ese contexto es un contexto en el que podremos ver hasta dónde este conflicto se controla o sigue creciendo. Don Álvaro. Mire, volviendo al tema de la metodología y de la educación político-estratégica militar que ha tenido el presidente Putin y el grupo que lo rodea, la contestación es rápida. No vamos a tener una confrontación militar de larga escala, eso no va a existir. No vamos a tener una confrontación de Estados Unidos contra Rusia, eso no se va a dar, no se puede dar. No existe ni el estómago ni los recursos militares y estratégicos para hacer eso. Y tampoco Europa, no los tiene, no existen la capacidad ni siquiera de países mucho más pequeños, le tuvieron pereza a entrarle a Libia, por ejemplo, físicamente, para poner un pequeño ejemplo, y eso que lo tienen a las puertas del Mediterráneo. Jamás existe para ir a defender un territorio de 600.000 kilómetros cuadrados como Ucrania y entrar en una confrontación de esos niveles. Los activos militares no existen. Además, quiero agregar algo, desde el 45
a esta fecha, nunca una potencia nuclear ha sido atacada directamente. Vea mis palabras, no ha habido un avance militar contra una potencia nuclear. Y Rusia es una enorme, global potencia nuclear, así es que no va a ser atacada. Pero nadie se va a atrever. Pero lo que se va a dar es el estilo. Una micro guerras civiles, si el conflicto, si escala, va a ser en guerras civiles controladas, en las cuales los rusos van a tener una gran penetración sobre esos rebeldes, estos étnicos que tienen adentro, y obviamente podríamos tener grupos que ejerzan terrorismo a una escala que no la conocemos, una escala con armas de gran destrucción, etc. No nucleares, pero sí de otro tipo. Esa posibilidad de una confrontación, posibilidad existe, pero una confrontación militar de estilo tradicional, eso no se va a dar. Perdón, yo nada más agregaría a esa posibilidad lo que pasó con Crimea, que Rusia simplemente acepte el llamado ahora de las dos provincias que este domingo votaron por su independencia y las considere bienvenidas a su nuevo territorio. Y eso no solamente implicaría la no confrontación, vamos a decir, militar con Rusia, sino la extensión del territorio ruso a partir de estas seguidilla de referéndums que se están haciendo en territorios ucranianos. Gracias a los dos, y el que se va a ganar un enfrentamiento militar soy yo, porque ya me hicieron caras por el lugar de los 30 segundos que usted me pidió. No, yo pienso que la situación, digamos, en la región es conflictiva, tensa, y que va a provocar que se provoquen mayores niveles de tensión entre los Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia propiamente. Hará un acercamiento más Rusia-China, provocará que Rusia intensifique más sus relaciones internacionales, especialmente América Latina. Me parece que no se debe caer en el simplismo de pensar que Moscú ha perdido iniciativa o hegemonía. Al contrario, puede ser que sea un animal que está levantándose otra vez. La crisis de la Guerra Fría me parece que puede levantarse otra vez, la histeria de la Guerra Fría en términos del conflicto con Ucrania, y se van a fortalecer las tensiones en los grandes grupos G8, G20, ese tipo de cosas, donde ahí se van a evidenciar contradicciones, pero van a ser todavía a nivel económico, político, más que a nivel militar. Les prometo analizar el otro mes lo que ha pasado en los próximos 30 días. En Ucrania, hoy obviamente tuvimos que pasar por alto algunos elementos porque ya no nos daba tiempo. Gracias por acompañarnos. Viene la segunda emisión de Noticias Monumental. Mañana tendremos matices a las 2 de la tarde en su horario normal. Eso sí, en la mañana les contaremos de qué se trata, para que no se nos adelanten ahí en el tema de aquí a allá. Son las 10:57. Gracias por acompañarnos. Debemos una pausa comercial y regresamos con Noticias Monumental.